Bueno, buenas tardes, estimados alumnos, y continuamos con esta clase, la clase de Derecho Administrativo Laboral. Les recuerdo que la próxima semana es la presentación de ustedes y de su trabajo. Que eso es muy importante, ya lo sabemos, ni modo, hay que hacer una nota. Bueno, estuvimos viendo en las clases pasadas todo el entorno jurídico y seguimos viendo el entorno jurídico laboral panameño. Eh, ¿Quiénes intervienen en este entorno? ¿Qué instituciones gubernamentales intervienen en todo este entorno laboral? Interviene el Consejo de Gabinete que hace las políticas públicas, los ministerios de salud que ejecutan las políticas públicas, la Contraloría General de la República, la Asamblea Legislativa en caso de modificaciones de leyes. Y también entra hasta cuando hay conflictos jurisdiccionales, laborales, en el órgano judicial. El encargado de mirar toda la relación laboral es el ministerio, el ministerio de Trabajo. Fomenta todo lo que es la relación entre el obrero y la patronal y ejerce todas las intervenciones que sean necesarias. También tiene que ver con todo lo que es, ellos tienen una comisión de educación nacional que tiene que ver con la autorización de la educación sindical. Es importante señalar de que todas las personas que pagamos el seguro educativo, parte del seguro educativo va para esta educación sindical. También este ministerio tiene una comisión de salario que se reúne cada 2 años para revisar lo que es el salario mínimo de los trabajadores y de sus organizaciones. También otorga personería jurídica y también en un momento determinado el Mitradel aplica sanciones. Como ya lo dijimos, el Código de Trabajo hace referencia al salario mínimo, a las necesidades de los trabajadores, de las posibilidades de las empresas y señala que hay una ley vigente que cada 2 años revisarán lo pactado. Por ejemplo, en este diciembre tienen que salir consideraciones con respecto al salario mínimo. Pero en el caso hay otras instituciones que también tienen sus acuerdos y sus profesionales, etcétera, como es la autoridad del Canal de Panamá, que él tiene después del traspaso del Canal de Panamá a la jurisdicción panameña. Ellos tienen también prácticamente acuerdos especiales salariales para todos los grupos que trabajan en el Canal de Panamá. Como lo dijimos, ¿cuál es la competencia del ministerio? Inspecciones, todo lo que es las relaciones de trabajo, las inspecciones, las mediaciones, en algunos casos arbitraje, negociaciones colectivas, sindicatos, confederaciones, conflictos laborales, conflictos también con empresas, derecho a huelga, pagos de indemnizaciones, donde se ordena si la persona es votada injustamente, reintegros, ya sea haya despidos justificados, haya despidos injustificados. También tiene una relación muy directa con la Organización Internacional del Trabajo, de la cual ha ratificado también convenios con ellos. En los tribunales, como lo dije anteriormente, hay una sala de casación en la jurisdicción laboral, una sala de casación laboral en la Corte Suprema de Justicia.
y hay tribunales también superiores y hay juzgados que tienen que ver con esta área laboral. Comienza con la Junta de Apelaciones y de allí va subiendo a las diferentes etapas. En carrera administrativa también hay una Junta de Apelaciones y consultas de carrera administrativa, que esa es el tribunal que todavía no ha sido designado. Y en la autoridad del canal hay una junta de relaciones laborales de la autoridad del canal que también dirime, que es una instancia judicial especializada que dirime las relaciones laborales entre esta institución y, y sus servidores, sus funcionarios. Los principios del derecho de trabajo los tiene constituidos la Constitución Nacional, que establece los derechos individuales y sociales en nuestra Constitución. Los principios básicos definen qué es el trabajo, qué es un derecho, qué es un deber, etcétera, cuáles las obligaciones estatales y demás. Reconoce los derechos colectivos de los trabajadores, que son irrenunciables sus derechos. También estipula todo lo que es, en el caso de los servidores públicos, cómo se ingresa al servicio del Estado, que no se puede percibir 2 o más salarios en instituciones del Estado. Y entonces, y que debe haber el cumplimiento de la carrera administrativa. Pero bueno, esa carrera administrativa que verdaderamente nunca despega a media. Y en la autoridad de canal, la Constitución Nacional también tiene el título 14 que tiene que ver con esa institución denominada Autoridad del Canal de Panamá y su sistema, todas sus regulaciones y demás. El código, como se señala, enuncia normas que regentan todo este cuerpo legislativo laboral en base a la justicia social, beneficio para los trabajadores, la existencia decorosa, se establece también la irrenunciabilidad de los derechos, todo lo que es la jurisdicción y demás. Tiene que ver con, en otras palabras, con toda la relación laboral privada en la República de Panamá. En el caso de la carrera administrativa, que acá es la ley de carrera administrativa, que indica que en carrera, o sea, para los servidores del Estado, los que están incluidos en carrera administrativa, debe haber una igualdad en el trato, en la oportunidad, un incremento en base a la eficiencia, equidad y justicia en la administración de los recursos humanos. Una competencia, una lealtad, una honestidad y una moralidad del servidor público en sus actos públicos y privados. En la clase que acabamos de pasar y que estamos viendo estos aspectos éticos, morales de la profesión. En el canal de Panamá también tiene sus propios procedimientos, sus propias normas establecidas para su desarrollo laboral. El Código de Trabajo también establece reglas para el trabajo y la interpretación de todas las disposiciones señaladas en el Código y también las disposiciones complementarias relacionadas con los casos y las materias, la equidad y la costumbre en materia laboral. También se habla de los convenios colectivos que el empleador
negocia convenciones colectivas. Por ejemplo, ahora se va a negociar la convención colectiva de la SUNTRAC con la CAPAC. Entonces, ese es un proceso de negociación de ambos grupos por alcanzar mejores salarios y otros beneficios de tipo social para los obreros. Entonces, ustedes verán en las noticias cuando se inicia el proceso de negociación y cuando termina el proceso de negociación. Y en el caso de que no se lleguen a acuerdo, entonces los grupos sindicales y demás podrán irse al derecho de la huelga. Ya no nosotros vivimos una huelga que duró un mes, que le causó pérdidas muy grandes al Estado, al sector privado, y también le costó a ellos, porque ellos tuvieron que pagarle a sus trabajadores un estipendio por el pago, por el derecho a la huelga. Entonces eso también es importante. El código también habla de cuáles son los aprendices. Los aprendices no es más que el aprendizaje de ellos, no es más que la formación profesional metódica y completa de los trabajadores. Algunos de menores de 18 años y mayores de 15. Entonces ellos hablan allí de ese aprendizaje, cuáles son las normas regulatorias para ese tipo y qué jornadas tienen que trabajar, dónde pueden laborar, cuál es su deber y cuáles son sus prohibiciones. Habla también el código de los contratos individuales de trabajo, los contratos individuales pueden ser contratos verbales o escritos en la cual una persona se obliga a prestar un servicio o a ejecutar una obra a favor de otro, bajo la subordinación y la dependencia de esta. Se entiende por relación de trabajo cualquier acto que dé origen a una relación de trabajo personal, y también el código habla también de las excepciones. También habla de que los contratos de manera general tienen categorías. Por ejemplo, hay contratos de tiempo indefinido, hay contratos de tiempo definido y hay contratos por obra determinada. Los contratos de tiempo definido son aquellos en la cual tiene fecha cierta de terminación. El empleador y el obrero firman un contrato por espacio que dure la obra y termina allí. Si la obra continúa, a lo mejor, y haciendo las mismas cosas, se puede convertir, por la naturaleza del trabajo, etcétera, se puede convertir en un contrato de tiempo indefinido. Pero esto debe contar por escrito su plazo de duración y no puede ser mayor de un año. El contrato de tiempo indefinido es el otro tipo de contrato que tiene una fecha de inicio pero no de terminación. Entonces se producen bajo ciertas circunstancias. Si el contrato de tiempo definido continúa, se convierte en indefinido. Cuando a lo mejor se trate de una obra determinada y el obrero continúa en la obra con la misma tarea, se convierte en un contrato indefinido. Y en lo sucesivo, con los contratos de tiempo definido, que los convierten posiblemente en contratos de tiempo indefinido. Todo esto lo mida el Ministerio de Trabajo. También el Ministerio de Trabajo señala que las personas se les debe exigir una habilidad y una destreza en el ejercicio de su prestación
Entonces le dan un periodo probatorio de 3 meses, donde la persona se le examina y se le habilita posteriormente, después de los 3 meses, a que continúa con su trabajo de tipo definido. Hay otro tipo de contrato que es por obra determinada. Es aquel que se contrata al trabajador para realizar un servicio específico que durará mientras termine la obra. Eso también es otro tipo de contrato. Y otro tipo de contrato es el contrato de temporada, que se acuerda para una determinada época del año. Por ejemplo, un ejemplo clásico en este país es el cultivo y después la caña para transformarla en el azúcar. Entonces, toda esa actividad cañaveral se hace por temporada, porque no es que los 12 meses del año, pero los 12 meses del año tú vas a estar trabajando. Hay otros contratos que, por ejemplo, para recoger sandía o para recoger melones, etcétera, que también se dan estos tipos de contratos. En todo contrato debe contar por escrito, debe ser en 3 ejemplares: uno para el trabajador, uno para el empresario y uno para el Ministerio de Trabajo, con excepción de las actividades ganaderas, domésticas o trabajos accidentales, o obras que no tengan un costo mayor de $200, o otro tipo de servicios con valores de obras menores. El contrato debe tener datos mínimos como nombre, nacionalidad, estado civil, dirección, sexo, número de cédula, etcétera. Y que el empleado sea persona jurídica debidamente reconocida por el registro público. Y además debe tener todo el contenido de qué es la actividad que va a realizar la persona, de sus deberes y sus obligaciones, además de sus prohibiciones. Eh, Ambas partes, tanto los trabajadores como los empleadores, le señala el Código de Trabajo obligaciones. Por ejemplo, el empleador y el trabajador, eso lo tienen que señalar en el contrato. Los trabajadores, si aceptan un contrato, una obligación laboral, deberán realizar personalmente su trabajo, convenido con la intensidad, el cuidado y la eficiencia, y de acuerdo con su preparación, destrezas y habilidades. Debe acatar las órdenes e instrucciones. Debe abstenerse de revelar a terceros, salvo autorización, secretos técnicos, comerciales, de fabricación, productos, etcétera. Presentarse al trabajo en condiciones aceptables, ya sean mentales y físicas. Observar las buenas costumbres durante la presentación del servicio. Conservar un buen estado sus instrumentos y útiles de trabajo. Prestar servicio requerido cuando haya un siniestro o un riesgo inminente donde peligren personas. Observar las disposiciones y medidas preventivas higiénicas adoptadas por las autoridades competentes y las que indique el empleador conforme a la ley de los trabajadores, para la seguridad y la protección personal de los trabajadores. Por ejemplo, ustedes ahí van a añadir también todas las normas que tienen que ver, según la profesión, de todas las normas que tienen que ver con su seguridad ocupacional. Someterse, dice aquí, al reconocimiento médico, señala la norma.
dar aviso inmediato al empleador a sus representantes de cualquier hecho o circunstancia que puedan causar daño o perjuicio a la seguridad de él, de sus equipos o de sus compañeros. Deberá desocupar, en el caso muchas empresas, por ejemplo, contratan lugares, casas o habitaciones mientras el personal labore. Entonces deberá desocuparlo cuando se termina su relación y cuando asimismo los señales si hay riesgos profesionales o los señale el empleador. Deberá correr y de común acuerdo acudir a centros de rehabilitación, a acudir a centros si tiene algún tipo de enfermedad transmisible o contagiosa o adicciones. Entonces deberá tener conocimiento. Y además, muchos indican que deberán someterse al consumo de examen por uso de droga para ver si usa o no usa droga. Hay provisiones para los trabajadores como ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus compañeros de trabajo o terceras personas, faltar al trabajo sin causa justa, tomar de los talleres, fábricas, dependencias, etcétera, artículos o programación informática o útiles de trabajo o materias primas o elaboradas, etcétera, no siendo de su propiedad. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad, presentarle lo mismo que drogado, presentarse al lugar de trabajo sin informarle al empleado sobre el uso de medicamentos recetados por un facultativo en la cual advierte algún tipo de somnolencia, emplear equipos que hubiere encomendado sus usos por la empresa, no por otra empresa, portar armas, efectuar colectas para el empleador o promover o vender boletos, rifas, loterías, todo eso está prohibido dentro de los establecimientos de trabajo. Suspender sus labores sin causa justificada. Alterar, trastocar, dañar cualquier forma, ya sea de datos o artículos de programación informática. Laborar para otro empleador durante las vacaciones o durante las vacaciones. Puede hacer dos trabajos simultáneamente. Y realizar acoso sexual. La carrera administrativa también señala obligaciones para los servidores públicos. Realizar personalmente funciones propias del cargo con intensidad, responsabilidad, honradez, prontitud, cuidado eficiente, que sean compatibles con su fuerza, con sus aptitudes, con su preparación y destreza en el tiempo y el lugar estipulado. Desempeñarse con conciencia ciudadana, honestidad y sentido de misión social. Miren todos los señalamientos. Esos señores de la Caja del Seguro Social tenían estos conceptos. Asistir puntualmente al puesto de trabajo en condiciones psíquicas y físicas. Observar principios morales y normas éticas como parámetros fundamentales para el desempeño de su función. Cumplir y hacer cumplir normas vigentes e instrucciones provenientes de sus superiores. Informar inmediatamente si existen accidentes y demás. Evaluar a sus funcionarios subalternos con objetividad. Acatar órdenes e instrucciones de sus superiores, siempre y cuando no atenten contra su honra, dignidad y de acuerdo a lo establecido a la ley. Tratar con cortesía y amabilidad al público, superiores, compañeros y subalternos. ¿Ocurrirá esto? Notificar a las instancias correspondientes cualquier hecho comprobado que pueda desprestigiar la administración pública. Atender los asuntos y su competencia dentro de los términos establecidos en la ley y los reglamentos. Cuidar con diligencia de buen padre de familia sus útiles, sus materiales, sus herramientas, su mobiliario, su equipo confiado a su custodia, su uso u administración. Miren, hasta el papel higiénico se llevaban.
Garantizar la prestación de los servicios mínimos en los casos que la ley otorgue derecho a huelga. Resolver dentro del término de 30 días después de efectuada una petición las consultas. Hay áreas del servicio público que no puede haber huelga. Una de esas es el Canal de Panamá. Guardar con reserva toda la información y documentación en razón de su desempeño. Trabajar tiempo extraordinario cuando su superior lo solicite por urgencia, salvo instrucción superior que sea contraria. Informar a su superior para que lo declare impedido de la atención de algún trámite administrativo que atañe a los familiares del servidor público. Informar en plazo oportuno supuesto nepotismo sobreviviente, cumplir con las normas vigentes de la Constitución, las leyes y los reglamentos. También establece prohibiciones, cobro y descuento a contribuciones para fines políticos. Exigir la afiliación o renuncia a un determinado partido para optar por un puesto público. Eso no se puede hacer. Todo tipo de actividades proselitistas y propaganda política. Fijación, colocación, distribución, etc. Ordenar a sus subalternos la asistencia a actos políticos. Favorecer o impedir o influir cualquier forma de afiliación o desafiliación política. Alterar o retardar o negar injustificadamente el trámite de asuntos y prestación de servicios, esconder los expedientes, etcétera, no hacerlo y demás. Recibir pagos o favores de los particulares o recompensa por haber usted realizado una acción. Dar privilegio al trámite a personas naturales, jurídicas o de familia que pretendan celebrar contratos con la nación, presentarse al Estado en estado de embriaguez, consumir droga, abandonar el puesto sin causa justificada, atentar de palabra o de hecho contra la dignidad de los superiores, incurrir en nepotismo, incurrir en acoso sexual, eso es para hombres y mujeres. Apropiarse ilegítimamente de materiales, equipos, valores y propiedad del Estado, hasta un papel higiénico, un papel toalla comprado por el Estado, eso es del Estado. Establecer fueros y privilegios personales, ya sea por discriminación, raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Realizar participación en huelgas prohibidas o declaradas ilegales sin haber cumplido con los requisitos mínimos. Desobedecer los fallos judiciales, los laudos arbitrales y las decisiones administrativas provenientes de la autoridad competente y cobrar salario sin cumplir con la jornada de trabajo, salvo las excepciones contempladas en la ley. Eso es para las botellas. Entonces, la autoridad del Canal de Panamá también hace alusión en su reglamento de que no se podrá realizar actividad partidista, etcétera, en la autoridad. Nada de provecho personal, nada de recibir regalos, nada de recibir dádivas de fuente ya sea de los particulares o de los trabajadores. Nada de nepotismo, conducta inapropiada de funcionarios, ya sea por parte de las juntas directivas, trabajadores de confianza, etc. Se establece también la obligación de hacer declaración de ingresos al fisco. Y también se describen las prácticas en su reglamento con las prácticas desleales. Entonces ellos pueden poner demandas, pueden poner quejas y pueden poner denuncias donde se inicia el arbitraje de las mismas. Tienen que, en eso sí son muy estrictos ellos en el cumplimiento de sus
obligaciones de trabajo y tienen el favor de poderse afiliar a sus sindicatos. Si no quiere afiliarse, no se afilia, pero ellos les permiten eso. Y también entrar en todos los procesos de negociación con la misma autoridad el Canal de Panamá. También hay obligaciones del empleador durante la ejecución del contrato, como darle ocupación efectiva al trabajador, pagar al trabajador su salario, proporcionar al trabajador todas sus herramientas y sus útiles, proporcionar el local, facilitar inspección y vigilancia de las autoridades administrativas y judiciales del trabajo, guardar a los trabajos su debida consideración, adoptar medidas higiénicas y de seguridad y cualquiera que se prescriban las autoridades competentes en la interacción, operación de fábrica, talleres, demás lugares donde deban ejecutarse los trabajos. Por ejemplo, ahora lo que ustedes están haciendo en su profesión. Proveer número suficiente de CIOs similares en los lugares de trabajo. También fijar en lugar visible del establecimiento todo lo que es división de jornada, turnos, días de descanso, vacaciones de los trabajadores. Un registro constante de su nombre, de su edad, de su sexo, nacionalidad, el lugar de trabajo, horas de trabajo, etcétera, hasta las horas extraordinarias. Habitaciones higiénicas y alimentación sana, si deben hospedarse. Preferir en igualdad de circunstancias e idoneidad a los trabajadores de mayor antigüedad y panameños, porque acuérdense que en el sector privado sí pueden laborar extranjeros. Acordar con los representantes del sindicato o con las directivas de las organizaciones sindicales los beneficios, los famosos comités de empresa. Conceder a los trabajadores las licencias ordenadas por la ley. Conceder a los directivos y funcionarios de organizaciones sociales y sindicales y remuneradas. Por ejemplo, ahora tengo entendido que acaban de firmar así como nos dan a las mujeres el tiempo de licencia, también se la van a dar al sector masculino. Respetar las organizaciones sindicales, proporcionar a trabajar una relación detallada que permita verificar con exactitud sus cálculos y sus pagos, cubrir la vacante, facilitar todas las circunstancias de la prestación del trabajo sin la ejecución y el menoscabo de su trabajo, dar protección material a la persona y bienes del trabajador. Buenas condiciones de trabajo, los trabajadores pueden faltar por graves calamidades públicas, etcétera, en casos determinados. Se permite la contribución sindical. Se establece también la organización de los trabajadores. Se concede permiso remunerado por jornada parcial de trabajo previo aviso, etcétera. Entonces, toda esta lista de consideraciones deben ser acatadas por el empleador panameño. En algunas empresas el empleador está obligado a dar todos los accesorios para el desempeño de sus labores y también hay hasta servicio de transporte. Entonces, una serie de consideraciones que ofrece el Ministerio de Trabajo a los trabajadores. Queda prohibido a los empleadores despedir al trabajador sin causa justificada, inducir a los trabajadores a adquisición de artículos y utilización de sus propios servicios y cobrarles, exigir o aceptar dinero en especie o víveres para el trabajador, obligar a los trabajadores, ya sea por coacción
o cualquier otro medio a que se afilen a un determinado sindicato, obligar a los trabajadores por cualquier medio a retirarse del sindicato, retener herramientas, objetos del trabajador, hacer colectas y suscripciones para los trabajadores, eh, portar armas en los lugares de trabajo, dirigir en estado de embriaguez o de droga, ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos de los trabajadores, imponer a los trabajadores las sanciones que no estén previstas en la ley y exigir la realización de trabajos que pongan en peligro la salud y la vida de los trabajadores, deducir salario de los trabajadores para beneficio propio y realizar actos de acoso sexual. Entonces vamos a quedar aquí en el día de hoy para seguir viendo las prohibiciones que tienen también los jefes de instituciones del Estado, superiores jerárquicos y administrativos del Estado. Esta es en el área laboral administrativa. Entonces nos estamos viendo la próxima semana con la presentación de los trabajos, tanto de aquí de Derecho Administrativo Laboral como de Ética Profesional. Bueno, espero tener unos buenos trabajos, unos excelentes trabajos. Hasta la próxima.